otro día me quedé sin datos para navegar en la web, pero sí tenía datos para navegar en redes sociales. Me quedaba un turno de 8 horas de trabajo y entre mi aburrimiento decidí que lo mejor podía ser buscar una película en internet. Así que me metí a Facebook y busqué películas completas en español. En medio de una colección perfecta de películas hechas para tu papá me apareció Monsters Inc. Decidí que mi cariño por la nostalgia era mucho mayor a mi aburrimiento, así que le di una oportunidad. Y entre más la veía, crecía en mí una urgencia por comparar la película con eventos de la vida real. Veía cómo la película criticaba el sistema de muchas empresas, corrupción, prácticas moralmente cuestionables, manipulación de narrativas sociales y encubrimiento de acciones para tapar cosas malas que han hecho las empresas. De esta forma, Monsters Inc. es mucho más profunda de lo que recuerdas. En el mundo de Monsters Inc., la energía vital de la sociedad monstruosa proviene de los gritos de los niños, un recurso que se obtiene mediante el miedo y el sufrimiento. La extracción del valor se fundamenta en mecanismos que generan daño social o ambiental. Como señala Karl Marx en El Capital, el proceso de acumulación capitalista no puede desligarse de la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, aunque ello suponga consecuencias devastadoras. En este mundo no importa si los niños sufren, no importa el dolor ni el daño ocasionados a ellos, pues el fin económico que genera su explotación es mucho mayor a su valor como seres. En el mismo sentido, Zygmunt Bauman advierte en Modernidad líquida que la racionalidad del sistema económico contemporáneo se rige por la inmediatez y la utilidad, dejando de lado cualquier consideración ética o moral. Los monstruos entran, hacen su trabajo, cierran la puerta a cada su turno y se van a su casa a descansar. El director de la empresa Waternews encarna perfectamente la figura del empresario paternalista que justifica la transgresión ética bajo el argumento de la necesidad. Su declaración: La vida es diferente, asustar ya no basta. ¿Pero robarse a los niños? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Sintetiza la lógica del capitalismo, donde el fin de la supervivencia empresarial justifica los medios. De forma paralela, en nuestro mundo tenemos cientos de casos de empresas que han realizado actos moralmente cuestionables con tal de la supervivencia de su compañía. Todo esto para mantener mayores beneficios, principalmente económicos y sin enfrentar prácticamente ningún castigo. Empresas que manipulan pruebas de emisiones contaminantes como Volkswagen, que promueven alimentos falsamente sanos para niños como Nestlé, que sostienen la explotación laboral con sueldos ridículos y condiciones inseguras como Nike, algoritmos que promueven el odio y el morbo antes que la salud mental de sus usuarios como Meta, y así muchos ejemplos más. Naomi Klein en No Logo explica cómo las corporaciones modernas se construyen sobre estrategias de imagen y control simbólico, al tiempo que ocultan prácticas que perpetúan desigualdad, explotación y devastación ambiental. Lo interesante es que a la sociedad no parece importarle casi en absoluto todo esto, y esto se debe a una narrativa ideológica que se ha inculcado desde siempre. La creencia generalizada de que los niños son tóxicos y peligrosos. La sociedad monstruosa de esta película nunca va a cuestionar estos actos, y mucho menos va a cuestionar las acciones de la corporación. En este punto, la narrativa de Monsters Inc. revela el papel de las empresas en la manipulación de la opinión pública mediante discursos de responsabilidad social, publicidad o filantropía. Recursos que encubren sus prácticas mientras fortalecen su legitimidad. ¿Pero qué es aquello capaz de romper todo prejuicio, engaño y odio ideológico? La empatía. Inicialmente, para Sullivan y Mike, la niña ni siquiera merecía un trato digno por ser de otra especie. Era visiblemente diferente a ellos, vulnerable, fuente de explotación por un bien mayor. No tenía voz ni podía defenderse por sí misma. Ni siquiera tenía nombre. Conforme avanza la película, los dos se dan cuenta de que Boo es inteligente, puede comunicarse con ellos, es adorable, inofensiva y tiene muchas más similitudes con ellos de lo que creían. Así, eventualmente logran salir del engaño que les habían inculcado toda su vida. En toda esta aventura, la revelación de Boo constituía una amenaza para la sociedad, algo que ocultar y arreglar. Sin embargo, casi al final, Sullivan y Mike se dan cuenta de que ella no representa una amenaza. Se dan cuenta del daño que causa en los niños estas prácticas moralmente cuestionables. Está mal explotar a los niños y hacerlos sufrir para generar dinero. Descubren también que Waternews es un ser absolutamente despreciable, que sabe que lo que hace está mal y que además tenía un plan oculto. Una alianza con Randall para crear una máquina que maximizara el sufrimiento de los niños y sacara más gritos con menos empleados, sin importarle tener que deshacerse de su mejor y más leal trabajador con tal de continuar su plan. Al final de esta película, los buenos ganan, los malos reciben un castigo y los protagonistas proponen una mejor solución.
donde la risa de los niños sustituye al miedo como fuente de energía. Esto introduce una utopía de transformación ética y sostenible. Sin embargo, trasladado a la realidad, este escenario resulta poco probable sin presiones sociales, políticas y regulatorias que obliguen a las corporaciones a modificar sus estructuras. La experiencia histórica nos ha demostrado que estos cambios en las prácticas empresariales no surgen a través de una iluminación moral, sino de luchas colectivas, regulaciones estatales y la acción de movimientos sociales que visibilizan los costos o las consecuencias de todas estas prácticas. Así que yo creo que hay que seguir luchando para que la energía ocasionada por el miedo de los niños se convierta en risas.